Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? En un minuto estoy presentando. A ver, ¿me confirman, por favor, si se logra ver la diapositiva? Iniciamos entonces con la semana número 5. La semana número 5 vamos a tener, recordemos la semana número 4. ¿Qué hemos visto? Hemos visto lo que son las entidades fundamentales, también hemos visto lo que corresponde a las identidades, en este caso de los ángulos compuestos, tanto la suma de senos de dos ángulos, como la de coseno de dos ángulos y la de tangente. Recuerda que era una identidad, era un resultado ya encontrado. ¿Para qué me servía este tipo de identidades? Para poder un problema extenso, una expresión extensa, poderlo reducirlo y con eso resolver el problema de manera óptima. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener en la semana número 5 dos temas. El primero tenemos las razones trigonométricas de ángulos múltiplos y las transformaciones trigonométricas. Dentro de los ángulos múltiplos vamos a ver, en este caso, las razones trigonométricas de las entidades, de los ángulos dobles, ángulos triples y el ángulo mitad. Y las transformaciones trigonométricas vamos a ver cómo se suman, qué pasaría la igualdad, en este caso, la suma de dos cosenos, la suma de dos senos y el caso inverso, cuando se multiplican dos cosenos, cuando se multiplican dos senos, o cuando se multiplica un seno por un coseno. Todos ese tipo de transformaciones vamos a ver en el día de hoy. Entonces, como les estaba mencionando, dentro de las semanas 5 de los ángulos múltiplos, transformaciones trigonométricas, son de suma importancia, sí, como ustedes pueden observar dentro de las dos imágenes. Todo este tipo de entidades están presentes tanto en la historia, en la cultura, en este caso Egipto, y dentro de las construcciones. De igual manera, también están presentes dentro de los GPS. El contenido de la clase. Vamos a tener en primera instancia las razones trigonométricas del ángulo doble, después las razones trigonométricas del ángulo mitad, más que todo son resultados ya encontrados, razones trigonométricas del ángulo triple y las entidades especiales. Para la segunda parte vamos a tener las transformaciones trigonométricas en productos a partir de la suma o diferencia de senos y cosenos. Del mismo caso, caso inverso, las transformaciones en sumas o diferencias a partir de quién? Del producto de senos y cosenos. Entonces, el objetivo al finalizar la clase, la sesión, es que el estudiante tenga más que todo las identificadas, qué identidades va a tener que establecer, usar, aplicar para poder resolver los problemas que se le presenten durante esta semana. Semana número 5, entonces, ángulos múltiples. Iniciamos, como les estaba mencionando, con el ángulo doble. En esta oportunidad tenemos la primera formulita, la primera resultado, la primera identidad, la razón trigonométrica del seno de un ángulo doble, que es exactamente igual a qué cosa? A dos senos, dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Esto de acá lo podemos obtener de la siguiente manera. Vamos a demostrarlo en base al tema anterior. Recuerda, el tema anterior hemos visto, ¿qué cosa? Vamos a anotarlo por acá. La razón trigonométrica de ángulos compuestos, ¿cierto? Eso como estaba dado por el seno de alfa, por el coseno de beta, más el coseno de alfa por el seno de beta. Entonces, con esa fórmula que yo conozco de la semana pasada, voy a demostrar esta fórmula que está por acá. En este caso, el ángulo alfa y beta son exactamente iguales. Para este caso, son lo mismo. Entonces tenemos alfa más alfa, para verificar justamente que ese resultado se dé. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos seno de alfa por el coseno de alfa más el coseno de alfa por el seno de alfa. Como podemos notar, acá tenemos seno de alfa por coseno de alfa y en el otro término tenemos el coseno de alfa por el seno de alfa. Pero recordamos que en productos el orden, en este caso de los factores, no me va a alterar el resultado. Por tal motivo, presentamos términos semejantes. Vamos por acá. Entonces, esto es exactamente igual. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? Como dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y esto es idénticamente igual a quién? Al seno de alfa más alfa sería el seno de 2 alfa. Entonces, con eso se puede demostrar que esta igualdad, esta identidad es verídica a partir del tema anterior. Todos los temas, todas las razones de mitad, las razones del ángulo triple, son, ¿qué cosas? Son derivaciones de los primeros temas.
En este caso te vas a tener que apoyar con los ángulos compuestos. Si existe consulta, puede prender su micro o escribir por el chat. Entonces vamos con la siguiente razón trigonométrica. Hemos visto por ahora del seno doble. Vamos a ver del coseno doble. El coseno doble es exactamente similar a lo que les he estado detallando para lo que corresponde al seno doble. ¿Partimos de quién? Partimos del, en este caso, del coseno de ángulo compuesto. Sería de alfa más beta. Recordamos cómo era la fórmula. Era coseno de alfa al cuadrado menos... A ver, espérense un minutito. No es coseno de alfa al cuadrado. Es coseno de alfa por coseno de beta. Sería entonces coseno de alfa por coseno de beta. Si acá es más, y mi resultado tendría que ser menos, menos el seno de alfa por el seno de beta. Pero en esta ocasión, el ángulo alfa y beta son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo sería si nosotros lo vamos a reemplazar? Sería el coseno de alfa más alfa. Reemplazando todo ello sería coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. De beta. Entonces, resolviendo, ¿qué me quedaría? Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y en el otro apartado, en el otro extremo de la igualdad, tendremos alfa más alfa, 2 alfa. Por lo cual se concluye que es exactamente lo mismo que se está mencionando en la diapositiva, con lo cual se verifica la demostración. ¿A partir de quién? A partir de la fórmula que conocemos de la semana pasada de las razones trigonométricas, en este caso las entidades de los ángulos compuestos, tanto para la suma, tanto para la resta. Entonces, idénticamente nosotros hemos seguido visualizando en estos primeros minutos, comprobando más que todo que el seno doble de alfa es exactamente igual a qué cosa, a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Y cómo es el coseno doble de alfa? Es igual al coseno al cuadrado del alfa menos el seno al cuadrado del alfa. Entonces, como ya hemos demostrado para el seno y para el coseno del ángulo doble, la demostración para la tangente es exactamente similar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la tangente? La tangente de un ángulo doble es exactamente igual a qué cosa? A 2 veces la tangente de alfa entre uno menos la tangente al cuadrado de alfa. Y en esta parte de acá, después del punto y coma, está una restricción que es importante. Esta restricción que está acá me está validando que esa división puede existir. ¿Qué me menciona? Me menciona que el denominador en esta oportunidad, uno menos tangente al cuadrado de alfa, es diferente de cero. ¿Qué significa? Que para que me garantice la división, siempre el denominador no tiene que ser cero. Por tal motivo me está garantizando, me dice que toda esta expresión que está por acá va a ser diferente de cero. Entonces con ello yo puedo continuar con la resolución, dado que ya me garantiza que todo eso es diferente de cero, entonces va a existir en este caso la división indicada. Recordamos entonces la tangente doble del ángulo alfa en esta oportunidad es igual a 2 veces la tangente de alfa entre uno menos la tangente al cuadrado de alfa. Entonces hay que tener suma importancia esas tres identidades porque posteriormente en los problemas nos va a ser de suma ayuda para poder reducir algunas expresiones o en el otro caso poder cancelar algunas expresiones. Eso sería por parte de las razones trigonométricas del ángulo doble. Ahora vamos con la fórmula de degradación del ángulo doble. En este caso, la degradación vendría a ser la reducción. Tenemos la primera fórmula, nos dice 2 seno al cuadrado de alfa es exactamente igual a uno menos el coseno doble del alfa. Verificamos para esa primera igualdad. A partir de, a partir de acá, demostraremos que justamente se cumple ello. A ver, vamos a verificar que se nos dé esa igualdad. Entonces, si nosotros tenemos que uno menos coseno doble de alfa, sabemos por el tema que estamos justamente indicando, es exactamente igual a qué cosa. Es uno menos, en lugar de poner coseno doble de alfa, voy a poner la expresión que ya se ha verificado, que sería paréntesis, coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. O sea, resolviendo, ¿qué me quedaría por acá? Me quedaría uno menos coseno al cuadrado de alfa, y menos por menos se vuelve más seno al cuadrado de alfa. Pero yo recuerdo por las identidades fundamentales que esto de acá que vendría a ser una derivación de la pitagórica, de la identidad pitagórica. Entonces, ¿cómo se escribe ello? Se escribe como seno al cuadrado de alfa más, en el otro caso, bajaríamos lo mismo,
seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es dos veces el seno al cuadrado de alfa. Por tal motivo, verifica el resultado que queríamos comprobar. Entonces, con eso ya tendríamos la igualdad partiendo, en este caso, del lado derecho de la igualdad. Hemos tenido como hipótesis ello y hemos tenido que verificar justamente lo otro. Si no existe consulta, podemos proseguir. Entonces, todas las identidades, todas las formulitas, todos los resultados son derivaciones de las principales. Sí, exactamente son derivaciones, solamente que se ajustan para los problemas que necesitamos para este tipo de casos. Recuerda, son resultados importantes ya encontrados que me va a ayudar, ¿qué cosa? A reducir una expresión o en todo caso a cancelar. Entonces, eso sería la demostración para esa primera fórmula de reducción de un ángulo doble, expresado como dos veces el seno al cuadrado de alfa, que es exactamente igual a uno menos el coseno doble del ángulo alfa. Entonces, vamos a continuar por acá. Espera un minutito. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en este apartado. Continuamos con la siguiente igualdad. Para la siguiente igualdad, ¿qué nos menciona? A ver un minuto, muchachos. Vamos a borrar esto de acá. Borramos esto. Ahora sí. Nos habíamos quedado y se había demostrado esta primera igualdad, esta primera identidad para la degradación del ángulo doble expresado en este caso como uno menos coseno doble del ángulo alfa. Ahora, si nosotros queremos expresar para el caso de acá, de 2 seno al cuadrado de alfa, también podríamos también expresarlo como 2 por el coseno al cuadrado de alfa. Lo único que varía, ¿qué cosa es? Es el signo y la demostración es de manera similar, sí es exactamente de manera similar. Vamos a comprobarlo, a ver que sea evidentemente similar, como les estoy mencionando. Entonces, verificamos ello. A ver, vamos a verificar eso un minutito, nos quedamos por acá. Partimos de exactamente lo mismo que el caso anterior. Ya, ahora sí, partimos de acá como hipótesis. Tenemos que demostrar justamente lo que está en el lado de la igualdad izquierda. Tenemos uno más coseno doble de alfa. ¿Esto cómo se escribe? Como uno más, en este caso el coseno doble de alfa, lo voy a escribir como su igualdad que está en ese apartado. Sería el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Esto de acá, ¿qué cosa vendría a ser? Mira, si nosotros escribimos convenientemente, voy a escribir primero el coseno al cuadrado de alfa y el uno lo voy a cambiar en orden. Se pondría por acá uno menos el seno al cuadrado de alfa. Pero esto de acá, tú ya conoces por la identidad pitagórica, que eso cuánto vale, vale un coseno al cuadrado de alfa. Entonces sería más el coseno al cuadrado de alfa, sumando coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, ¿cuánto sería? Dos veces el coseno al cuadrado de alfa, justamente lo que yo necesitaba comprobar. Y ahí está. Entonces, esas entidades de degradación del ángulo, significa la reducción de un ángulo doble, ¿son válidas? Sí, evidentemente son válidas, se demuestra a partir de las identidades básicas, las pitagóricas. ¿Me va a servir ese tipo de entidades? Claro, evidentemente cuando yo tenga en este caso cuando tenga uno menos coseno doble de un ángulo o cuando tenga uno más coseno doble de un ángulo, yo lo puedo expresar como dos veces el coseno al cuadrado, pero en el ángulo mitad, y el otro el caso lo puedo expresar como 2 por seno al cuadrado, pero el ángulo mitad. Ahí estamos. Entonces, eso sí es sumamente importante cuando tienes ese tipo de casos presentes en los problemas que se te puede presentar. Entonces, si es que no existe consulta, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta primera diapositiva que hemos visto las entidades del ángulo doble, tanto para para el seno, el coseno y la tangente. Y adicionalmente también que se ha visto la reducción de un ángulo doble expresado como el seno al cuadrado de alfa, dos veces, o el coseno al cuadrado de alfa, dos veces. Es exactamente lo mismo, sí, lo único que cambia son los signos.
Tengan presente eso. En la siguiente, si hemos visto ya lo que corresponde al ángulo doble, en esta oportunidad nos tocaría ver el ángulo mitad. Para el ángulo mitad tenemos la razón trigonométrica del seno alfa medios. ¿Esto cómo se expresa? Significa más menos la raíz cuadrada de quién? De uno menos coseno del ángulo. O sea, mira, si estás evaluando el ángulo mitad, en la igualdad va a ser el doble. Sería del coseno de alfa. Entre todo ello, entre 2. Para el siguiente caso del coseno del ángulo mitad es exactamente igual al más menos la raíz cuadrada de uno más el coseno del alfa, no de la mitad, sino de el alfa, es decir, el doble, entre 2. Entre seno y el coseno, las fórmulas son similares, sí, lo único que cambia es el signo en el numerador, es decir, uno menos coseno de alfa, para el caso del seno mitad, y para el coseno mitad sería uno más coseno de alfa. Entonces, como tenemos tanto para el seno expresado como para el coseno del ángulo mitad, si nosotros dividimos todo eso, ¿qué nos genera? Nos genera la tangente del ángulo mitad, como se evidencia en esta igualdad. Nos menciona la tangente del ángulo mitad es exactamente igual al más menos la raíz cuadrada de uno menos coseno de alfa entre uno más coseno de alfa, siempre y cuando las tangentes que se garantiza que el denominador sea diferente de cero para que pueda existir ello, justamente garantizado en esa línea. Ahora, pero yo veo tanto más menos, pero ¿cómo obtengo el más? ¿Cómo obtengo el menos? De la siguiente manera. El signo más o el signo menos se va a determinar. ¿Quién lo va a determinar? Lo va a determinar el cuadrante al quien pertenece el ángulo mitad. Imaginemos que ese ángulo mitad podría ser 120. Entonces, si yo quiero aplicar la tangente de 120, yo me tengo que preguntar, ¿qué va a ser el signo, más o menos? Recordemos, 120 pertenece al segundo cuadrante. Entonces, la tangente en el segundo cuadrante es positiva o negativa. En este caso, es negativa. Por tal motivo, mi resultado tendría que ser menos. Tendría que ser menos. Entonces, ¿quién me garantiza el signo más menos que está de color verde? Lo va a garantizar la razón trigonométrica a quien pertenece ese ángulo mitad que lo estás evaluando por acá. Si el ángulo mitad pertenece al segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, identificas qué razones trigonométricas estoy evaluando y si es positiva en ese cuadrante o si es negativa, y con eso viene a estar dado el signo de color verde. Entonces, después vendría a ser qué cosa, a escribir todo lo que tienes ya mencionado. En este caso, que sería el coseno de 240. Es un ejemplo, ¿ah? Y uno más el coseno de 240. Entonces, el signo, ¿quién lo define? Lo define a qué es el ángulo, a qué cuadrante pertenece y la razón trigonométrica, si en ese cuadrante es positivo o negativo. Bien. Entonces, eso sería la explicación de dónde proviene el signo, dónde proviene el más, de dónde proviene el menos. Recuerda, ese tipo de explicaciones ya se han realizado en la segunda semana, tercera semana, donde nos hablamos de las razones trigonométricas en determinados ángulos. Mencionarte también que en los problemas que se van a ver vamos a tener que recordar una parte de la teoría, es decir, que los ángulos negativos, ¿en qué razones trigonométricas el negativo sale o el negativo se convierte en todo positivo? Ajá. Entonces, en esa oportunidad, recuerda, cuando un ángulo negativo se aplica a una razón trigonométrica como coseno o secante, siempre es positivo. Las demás, el signo menos de ese ángulo sale y quedaría el ángulo positivo. Eso hay que recordarlo. Ahora vamos a ver unas identidades especiales. Tenemos la primera identidad especial. Cuando yo tengo la cotangente de alfa más la tangente de alfa, esto es exactamente igual a qué cosa? A dos veces la cosecante de ese ángulo alfa, pero el doble. El otro caso, cuando yo tengo la cotangente de alfa menos la tangente de alfa, ¿esto que me genera? Me genera dos veces la cotangente, pero del ángulo doble. Entonces, si tenemos estas dos identidades, ¿qué pasaría si yo sumo estas dos identidades? ¿Qué me genera una tercera identidad? Ahí vamos a visualizar qué pasaría si lo sumo. Si sumo lo primero con el segundo, me quedaría dos veces
la cotangente de alfa. En el otro apartado que me queda, dos veces la cosecante del ángulo doble de alfa más dos veces la cotangente del ángulo doble de alfa. Ahora, ¿esto cómo lo puedo expresar? Como todos tienen en este caso el coeficiente 2, lo podemos dividir. Sería la cotangente de alfa es exactamente igual a la cosecante de 2 alfa más la cotangente de 2 alfa. Y evidentemente es esa, vamos por acá, evidentemente como les mencionaba, justamente es lo que tenemos en esta tercera identidad especial, que la cotangente de alfa es exactamente igual a ¿quién? A la cosecante doble del ángulo alfa más la cotangente doble del ángulo alfa. Entonces, a partir, yo en este caso de dos identidades especiales, puedo generar muchas más. Sí, a eso ya se le llaman derivadas, porque se pueden generar por la suma, por la diferencia en este caso. Entonces, con la suma que hemos generado, la tercera identidad especial. Entonces, ¿qué pasaría si lo resto? Cuando yo lo resto, el primero con el segundo me va a generar mi cuarta identidad especial, que está expresado en quién? En la tangente del ángulo alfa. Y esto es exactamente igual a la cosecante de 2 alfa menos la cotangente de 2 alfa. Esto vendría a ser las derivadas. ¿Esto cómo se genera? Por la suma. ¿Esto cómo se genera? Por la diferencia. Diferencia de uno y de 2. Y esto por la suma de uno y de 2. ¿Y quién es uno y 2? Vendría a ser esta primera identidad y esta segunda identidad. Entonces, es así como se generan las identidades. Vienen a ser unas pequeñas combinaciones de resultados ya encontrados. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva si es que no existe alguna consulta. Recordarte que puedes prender tu micro o puedes escribir por el chat. Continuando, entonces, tenemos la razón trigonométrica del ángulo triple. Para el ángulo triple tenemos el seno triple, en este caso, del ángulo alfa. Es exactamente igual a ¿qué cosa? A 3 veces el seno de alfa menos 4 por el seno al cubo de alfa. Y la consulta es, ¿esto también se puede demostrar? Sí, se puede demostrar. ¿Con cuál se podría demostrar? Se podría demostrar, vamos a demostrar ese primer resultado. ¿Se podría demostrar con quién? Con la primera parte de la teoría. ¿Te acuerdas? Que era, en este caso, de los ángulos compuestos, tanto para la suma sería el seno de alfa más beta. ¿Esto cómo era? El seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Pero en ese caso lo vamos a expresar convenientemente. ¿Cómo sería? Sería entonces el seno de 2 alfa más un alfa. Ese 3 alfa lo voy a separar como 2 alfa más alfa y aplico la primera entidad del ángulo compuesto para poder demostrar. Entonces, desarrollando ello o reemplazando en este caso, ¿qué nos quedaría? Tenemos el seno doble de alfa por el coseno de alfa más el coseno de doble de alfa por el seno de alfa. Listo. Entonces, ahora como tú ya tienes presente cómo expresar el seno doble de un ángulo y el coseno doble de un ángulo, lo vamos a expresar en esos igualdades que hemos estado mencionando. Entonces, ¿cómo representaríamos eso? El seno doble del ángulo alfa sería dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces, este coseno bajaría tal cual. Sería el coseno de alfa. ¿Y cómo se expresa el coseno doble del ángulo alfa? Vendría a ser el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Ponemos paréntesis porque se va a multiplicar justamente con este seno de alfa. Entonces, desarrollando todo ello que tenemos por acá, coseno de alfa por coseno de alfa, sería dos veces el seno de alfa por el coseno al cuadrado de alfa. Por este apartado continuamos multiplicando de manera distributiva, que nos quedaría el coseno al cuadrado de alfa por el seno de alfa menos seno al cuadrado de alfa por seno de alfa, sería seno al cubo de alfa. Ahora, ¿qué podemos factorizar convenientemente? Podemos factorizar por acá. A ver, vamos a ver quién factorizamos.
en este apartado, al coseno al cuadrado de alfa y al coseno al cuadrado de alfa. Factorizando convenientemente nos tiene que dar toda esta igualdad que está por acá. Entonces factorizamos sería coseno al cuadrado de alfa. Por acá sería dos veces el seno de alfa más el seno de alfa que está por acá menos el seno al cubo de alfa. Ahora recordamos por las entidades pitagóricas todo esto cómo se expresa como uno menos seno al cuadrado de alfa. Y esto de acá, ¿cómo sería? 2 seno de alfa más seno de alfa sería 3 veces el seno de alfa menos el seno al cubo de alfa. Listo, acá aplicamos la multiplicación de manera distributiva. ¿Cómo sería? 1 por 3 seno de alfa sería 3 seno de alfa y menos seno al cuadrado de alfa por 3 seno de alfa sería menos 3 seno al cubo de alfa menos seno al cubo de alfa. Entonces ahora sí, agrupando los términos semejantes me quedaría 3 seno de alfa menos 3 seno al cubo de alfa menos seno al cubo sería menos 4 seno al cubo de alfa, por lo cual quedaría ya demostrado esa igualdad, ese resultado. ¿En base a quién? En base solamente a la fórmula elemental, a la principal, que era los ángulos compuestos, en este caso para la suma. Después nos hemos apoyado ya para lo que ya se ha ido presentando en esta oportunidad, el coseno doble y del seno doble, del seno doble y del coseno doble, cómo eran sus expresiones. ¿Para qué lo hemos expresado de esa manera? Para que solamente contengamos al ángulo alfa. Entonces, evidentemente se ha podido comprobar que esa igualdad es verdadera. Entonces, ese resultado es sumamente importante cuando tengamos ese tipo de casos. Una vez demostrado ello, de manera similar, vamos a probar todo, de manera similar se demuestra para el caso del coseno triple del ángulo alfa, que es exactamente igual a qué cosa, a 4 veces el coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Entonces, dividiendo eso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la tangente triple del ángulo alfa, que es exactamente igual a 3 veces la tangente de alfa menos la tangente al cubo de alfa, y todo dividido entre quién? Entre uno menos 3 veces la tangente al cuadrado de alfa. Vuelvo a mencionarte que siempre se garantiza que el denominador sea diferente de cero para una división, en este caso para una fracción, para que pueda existir. Ahora, lo mismo existen las fórmulas de degradación, es decir, de reducción del ángulo triple. Tenemos el seno al cubo de alfa, es exactamente igual a 3 seno de alfa menos el seno triple de alfa y todo dividido entre 4. Ese resultado ya se ha encontrado. Por tal motivo, solamente hay que aplicarlo dentro de las aplicaciones, dentro de los problemas que nos presentan. Lo mismo pasaría para el coseno triple del alfa. ¿Son idénticamente similares? Sí, lo único que cambia es el orden y en lugar de trabajar con el seno, vendría a trabajar con el coseno. Y para el caso del más sería 3 coseno de alfa más coseno triple de alfa entre 4. Por último, tenemos la tangente al cubo de alfa. ¿Cómo se expresa en funciones del ángulo alfa y el triple de alfa? Sería 3 veces la tangente de alfa menos la tangente al cubo de 3 alfa. Y todo eso se va a multiplicar por 1 menos 3 veces la tangente al cuadrado de alfa. Entonces, esas entidades ya han sido demostradas, cada la demostración es de manera similar a cómo se ha procedido al inicio. Entonces, nuestro trabajo es solamente inspeccionar qué problema podemos utilizar el resultado, la igualdad, la identidad y poder aplicarlo para poder reducir los problemas o en este caso cancelar algunos tipos de expresiones. Entonces, ahora vamos a ver algunas identidades auxiliares. Tenemos la identidad de auxiliar de cómo expresar el seno triple del ángulo alfa. Esto se expresa de la siguiente manera. Es exactamente igual a qué cosa? Al seno de alfa por 2 veces el coseno doble del alfa más 1. De manera similar, tenemos cómo expresar el coseno triple de alfa. En este caso, si queremos expresarlo en función de lo siguiente. Si del coseno de alfa por 2 veces el coseno doble de alfa menos 1. Ese tipo de expresiones se usa reiteradamente. ¿Para qué? Para cancelar este tipo de expresiones. Para cancelar más que todo cuando se presenta dentro del problema. Ejemplo, tenemos por acá un ejemplo.
el coseno de 45 grados entre el coseno de 15 grados. A simple vista podemos observar lo siguiente, que el numerador se puede expresar como el coseno triple de ¿quién? Del ángulo de 15 grados. Entonces, ello lo podemos resolver de esta manera utilizando una identidad auxiliar que justamente es la segunda que está por acá, que nos menciona que nosotros podemos expresar ese coseno triple del ángulo de 15 como el coseno del ángulo alfa. En este caso, alfa, ¿quién es? 15 grados. Todo ello va a estar multiplicado por dos veces el coseno del ángulo doble. Si tenemos el ángulo de 15, el doble vendría a ser 30 o por 15. Resolviendo todo ello, nos damos con la sorpresa de que podemos cancelar acá, mira, en el numerador y en el numerador, porque es exactamente lo mismo, se está multiplicando. Entonces, ¿qué te quedaría? Dos veces el coseno de 30 menos uno. Resolviendo todo ello, recuerda el coseno de 30 es raíz de 3 entre 2, pero todo ello lo voy a multiplicar por 2. Entonces, cancelando acá, ¿qué nos quedaría? Raíz de 3 menos uno. Y eso sería el ejemplo, más que todo, aplicando una identidad auxiliar. Entonces, mencionarte, ¿para qué se utiliza la identidad auxiliar? Para poder cancelar. Puede ser esta expresión o puede ser esta expresión en estos tipos de casos. Para eso se utiliza para cancelar una expresión o el otro caso para reducir una expresión. Entonces, siempre hay que tener presente algunas identidades, no todas, sino las que principalmente o reiteradamente se utilizan. Ahora vamos con el segundo tema de las transformaciones trigonométricas. Es decir, vamos a ver identidades de cómo expresar de una suma a producto o el caso inverso, de un producto a suma. Empezamos cómo expresamos la suma del seno de A más el seno de B como el producto de ello. El seno de A más el seno de B, cuando tú le quieres expresar como un producto, es exactamente igual a qué cosa? A dos veces el seno de la semisuma del A más B entre 2 por el coseno de la diferencia entre 2 sería A menos B entre 2. Eso es para el caso que quieras expresar cuando tengas dentro de tu ejercicio el seno de A más el seno de B, la suma de senos, se expresa como dos veces el seno de la semisuma y por la diferencia entre 2, el coseno. ¿Qué pasaría ahora para el seno cuando estoy restando dos senos? Seno de A menos seno de B. Es exactamente similar, lo único que cambia, entonces recuerda acá, para la suma aplico el seno, para el caso de la suma. En el caso de la diferencia ya sería el coseno y a la semisuma. Lo único que cambia es el orden nada más. Entonces, ¿cómo sería en este apartado cuando tienes la diferencia del seno de A menos el seno de B? Sería dos veces el coseno de A más B entre 2 por el seno de A menos B entre 2. Puedes observar acá cuando es suma, que se aplica, cuando es suma se aplica el seno a la suma de A más B entre 2. Cuando es diferencia se aplica el coseno a la suma de A más B entre 2. Y así sería ese tipo de casos para la... Hay que tener un poco especial para el tipo de diferencia. Ahora vamos a expresar el coseno, la suma de coseno, coseno de A más coseno de B. En este caso sería dos veces el coseno de A más B entre 2 por el coseno de A menos B entre 2. Ahora, ¿qué pasaría para la diferencia de cosenos? Para la diferencia de cosenos, si en la suma de cosenos se expresa como coseno, coseno, en la diferencia se expresa como menos dos veces el seno de A más B entre 2 por el seno de A menos B entre 2. Cuando es diferencia, está expresado con senos. Cuando es suma, se expresa con cosenos y es positivo. Cuando es diferencia, senos, senos y es negativo, que está por acá. ¿Esto se puede demostrar? Pues sí se puede demostrar. Entonces, eso sería más que todas las transformaciones en productos al inicio. Es decir, si tú tienes suma de senos, suma de cosenos, diferencia de cosenos, tú los puedes expresar como la multiplicación de esas razones trigonométricas, justamente como están indicadas dentro de estas cuatro igualdades. Entonces, lo único que tendrías que hacer es inspeccionar. ¿Qué me pide el problema? ¿Estoy sumando dos senos o estoy restando dos senos o dos cosenos se suman o dos cosenos se restan? Inmediatamente te diriges a aplicar el resultado que sería respectivamente para el caso que se presente.
Ahora vamos para la penúltima diapositiva que tenemos las transformaciones en sumas o diferencias de producto de senos y cosenos. Es decir, el caso inverso. Si nosotros hemos visto de la suma o de la diferencia de senos y cosenos, lo hemos expresado como el producto de algo, ahora nosotros tenemos que hacer lo inverso. Se nos presenta en un problema el producto de seno por coseno, tenemos que ahora expresarlo como una suma. Cuando tú tienes el caso de 2 seno de A por el coseno de B, esto es la suma de ¿quién? La suma de senos. Entonces, si tengo 2 veces el seno de A por el coseno de B, esto es exactamente igual al seno de la suma más el seno de la diferencia. Eso siempre y cuando tengas ese tipo de casos, cuando es el seno de A por el coseno de B, dos ángulos distintos. 2 veces el seno por el coseno. Entonces se expresa como la suma de senos para la suma y para la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si no tengo ese caso, sino que tengo el siguiente caso? Tengo 2 coseno de A por el seno de B. ¿Esto cómo lo puedes expresar? Mira que están intercambiados el orden. ¿Cómo se puede expresar? Como la diferencia de senos. ¿Cómo sería acá? Sería el seno de A más B menos el seno de A menos B. Ojo con eso, ¿ah? Que primero va el coseno de A por el seno de B. Ahora vamos para el siguiente caso. ¿Qué pasaría si yo tengo expresado 2 veces el coseno de A por el coseno de B? Es decir, producto de cosenos. ¿Eso cómo se expresa? Como la suma de cosenos sería el coseno de la suma más el coseno de la diferencia de A más B, es decir, el ángulo A y el ángulo B. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo expresado como 2 veces el seno de A por el seno de B? Esto es exactamente igual a qué cosa. Si en el apartado de la de arriba era la suma, en este caso es la resta de cosenos. ¿De quiénes? Del siguiente caso. Cuando tienes 2 seno de A por el seno de B, esto se expresa idénticamente igual al coseno de A menos B menos el coseno de la suma. Acá vendría a ser de la suma y acá vendría a ser de la diferencia. Tengan cuidado con ello, si no, y cambian el orden, cambia el signo y cambia todo la respuesta. Esto de acá es importante, sí, se utiliza, vamos a utilizarlo dentro de los problemas de clase y ustedes también lo van a utilizar para sus problemas propuestos, tanto de las transformaciones de producto a suma o el caso inverso, de suma a producto. Se utilizan reiteradas veces. Entonces, si no tienen consultas, dudas, con eso creo que estamos finalizando la parte de teoría. Más que todo son resultados, son identidades, son fórmulas ya establecidas, comprobadas. Si que no existen consultas, podemos pasar al primer problema. Por mientras voy a leer a ver el chat si es que han escrito alguna consulta. Ok, entonces al no existir consultas de la parte de teoría, presentamos el primer problema en este caso, la semana número 5. Problema número 1 me dice, durante un vuelo, un dron alcanza una altitud máxima que está expresado como menos 12 por la cosecante de 4x por p. Esta vendría a ser la altura máxima. La altura máxima me dice que es menos 12 por la cosecante de 4x por p. Y todo está en metros. Y una altitud mínima de 1 metro. Entonces también me presenta como dato una altitud mínima que ¿cuánto vale? 1 metro. Tengo una altitud máxima que está expresado con esto de acá y una altitud mínima de 1 metro. Adicionalmente me dice que la P es un dato y está expresado como todo ello, que es 2 seno al cubo de x por coseno de x menos 2 coseno al cubo de x por seno de x. Al final lo que me está preguntando es determine la diferencia de altitudes que experimentó el dron. En este caso lo que te está pidiendo es la diferencia, la altitud máxima menos la altitud mínima. La altitud mínima ya me dan el dato, que es 1 metro. La altitud máxima no me dan el dato, pero sí tengo que estar expresado como todo lo de acá. Pero al observar toda esa expresión, me doy con la sorpresa que necesito sí o sí encontrar el valor de P. Así que el valor de P también me lo dan como dato. Partimos del valor de P, encontramos entonces ese valor de P, reemplazamos en la altura máxima y nos va a tener que generar un valor. Y con ese valor restamos y se acaba el problema.
Entonces, ¿qué necesitamos como primer caso? Resolver, indagar, encontrar el valor de P. Así que partimos para ese caso con el valor de P. Mencionarte entonces que la altura máxima está dado con la siguiente expresión. Luego, ¿qué se tiene? Se tiene P. Es de siguiente manera. Nos dice que P es toda esta expresión como 2 seno al cubo de X por cosecante de X menos 2 por coseno al cubo de X por seno de X. A partir de acá vamos a emplear todo lo que se ha visto en la teoría. No todo, sino una cierta parte. Entonces, convenientemente de la línea 1 a la línea 2, ¿qué se está haciendo? Se está factorizando a 2 seno de x por coseno de x, tanto para este primer término como para el segundo término. Cuando tú lo factorizas, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar entonces lo siguiente, el 2 seno de x por el coseno de x. Cuando yo factorizo el primer término, me queda seno al cuadrado de x, menos cuando yo factorizo al segundo término, me queda el coseno al cuadrado de x. Pero esto de acá, recuerda qué cosa era, vamos a hacer memoria, el coseno doble del ángulo alfa era igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. ¿Se parece? Hasta cierto punto sí. Mira, primero el coseno al cuadrado de alfa es positivo y el seno al cuadrado de alfa es negativo. Acá se parece, lo único que cambia es el signo. Entonces, ¿qué se genera? Se genera una factorización ¿de quién? Del signo. Entonces, de esta línea 2 a la línea 3, ¿qué se ha realizado? Hemos factorizado el signo. Solamente se factorizó el signo. Entonces, al factorizarse el signo, quedaría el coseno al cuadrado positivo y el seno al cuadrado negativo. Justamente lo que tengo por acá, que se puede expresar como el coseno del ángulo doble. Entonces, en la siguiente línea, ¿cómo expresaría? Se expresaría como el coseno de acá, todo esto que está señalado, coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Eso se expresa como el coseno del ángulo doble, pero el ángulo es x, sería 2x. Y con eso sería esta reducción por acá. Recuerda que te menciona las identidades, que tú tienes algo, una expresión extensa, lo vas a ir reduciendo poco a poco, o en el otro caso hipotético, se va a cancelar. Ok, pero presta atención, ¿qué más necesito por acá? Mira, por acá, esto yo lo conozco, sería el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble, ¿cómo sería? Dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y justamente está acá, mira, 2 seno de x por coseno de x. Eso vendría a ser al seno doble, en ese caso ¿de quién? Al seno doble de x, que justamente está por acá. Entonces, hasta el momento hemos utilizado dos identidades, del coseno doble y del seno doble. Ahora, ¿pero qué más faltaría por acá? Mira, seno de 2x por coseno de 2x. Seno de alfa por coseno de alfa. Acá tengo un 2. Acá le falta un 2. Por tal motivo hacemos un artificio. Multiplicamos por 2 y dividimos por 2. Justamente que está acá. Entonces, para que se preste el numerador, para que sea un seno doble de un ángulo, multiplicamos en la parte del numerador por 2. Y para que no me altere ese resultado, dividimos entre 2. Entonces, en el numerador, ¿cómo nos queda? En el numerador sería el seno del ángulo doble. Si acá sería 2x, el ángulo doble sería 4x. Entonces, ¿cuánto me valdría? Me valdría menos seno de 4x entre 2. Entonces, finalmente, como ya hemos obtenido un valor de P, y recuerda, ¿cómo se ha obtenido el valor de P? Solamente utilizando las identidades o las razones trigonométricas del coseno doble del ángulo y el seno doble del ángulo. Entonces la altura máxima, recordate que estaba dada como menos 2 cosecante de 4x por p. Pero p vale todo esto, así que lo vamos a reemplazar. Reemplazando, ¿qué te quedaría? La cosecante de 4x por menos el seno de 4x, como son razones recíprocas. Volvemos a mencionarte por acá. Vamos a ponerlo. El cosecante de alfa por el seno de alfa, como son razones recíprocas, a multiplicarse, ¿cuánto me genera? La unidad. Entonces, cuando yo multiplico el cosecante de 4x por el seno de 4x, ¿qué me genera? 1. Por tal motivo, se cancela, nos queda solamente 1. Y menos por menos se vuelve más. Entonces, ¿qué nos quedaría al final? 12 por 1, 12. Entre 2, 6.
Entonces, ¿cuánto vale la altura máxima de este problema? Nos vale 6 metros. Pero no nos pedían la altura máxima. Lo que nos estaban pidiendo era la diferencia. Si tú ya tienes la altura máxima que vale 6, a eso le vas a restar con tu altura mínima. ¿Cuánto vale la altura mínima? 1. Al final, la diferencia, ¿cuánto es? 5 metros. Es por eso que en la respuesta final nos menciona la diferencia de altitudes que experimentó el dron es de 5 metros, porque recuerda, te está pidiendo la diferencia, es decir, la altura máxima menos la altura mínima. Entonces, ¿qué se utilizaba para resolver todo este problema, problema uno? Solamente tres identidades. Dos nuevas que eran el coseno doble y el seno doble, y una que era ya mencionada anteriormente, que era la identidad. Esto se llama la identidad recíproca. Cuando tenemos la cosecante por el seno del mismo ángulo, esto me genera la unidad y justamente se menciona por acá. Esto de acá se va a multiplicar y me genera 1. Entonces la clave de este problema número uno vendría a ser, en este caso, esto tendría que ser la B. Acá hay un minutito, te lo corrijo. Tendría que ser la letra B. A ver, un minuto, esto tendría que ser la B. Ok. Si existen consultas, dudas, pueden mencionarlo, pueden prender su micro, pueden escribir en el chat. Ahí vamos avanzando, por acá tenemos ello. Entonces, como le mencionaba, la respuesta vendría a ser la B, que es 5 metros. Dudas, consultas, pueden prender su micro o caso contrario, escribir en el chat. Eso sería para el problema uno. Solamente hemos utilizado las dos principales, que era de las razones trigonométricas del ángulo doble. Nada más. Bueno, si no se hice consultas, proseguimos con el problema número 2. Problema número 2. En la figura se muestra una piscina. Dice que tiene una forma de prisma rectangular recto, donde AB está expresado por todo eso, que sería 12 por el seno del ángulo pi entre 24 más el coseno de pi entre 24 menos 1. Todo está en metros. Y BC dice que está dado por el seno de pi entre 24 más el coseno de pi entre 24 más 1. Recuerda que ese pi vendría a ser en este caso 180 grados en radianes. Entonces, ¿qué nos pregunta el problema? El problema nos pregunta cuántos metros cúbicos de agua se necesita para llenar la piscina. Lo que nos está pidiendo es el volumen total de la piscina. Entonces, tenemos que multiplicar el largo por el ancho por la altura. Entonces, ya tenemos en este caso los datos de AB, tenemos de BC y de altura. Justamente en el gráfico nos menciona que la altura por acá está. La altura tiene un valor del coseno de pi entre 12 radianes, en este caso, metros. Eso sería la altura. Entonces tenemos las tres dimensiones. Con las tres dimensiones podemos encontrar ¿qué cosa? El volumen. Entonces, ¿cómo quedaría dado el volumen? El volumen viene dado por la multiplicación de esos tres datos, justamente como se expresa en esta primera línea. Eso de acá vendría a ser para el volumen de la piscina. Entonces, ¿cómo se genera lo siguiente? A ver, vamos a retroceder. Mira por acá. Cuando vas a multiplicar en este apartado con él, tú puedes notar qué cosa, que estás multiplicando una diferencia. ¿Una diferencia de qué? Una diferencia de cuadrado. Vamos a observar cómo sería. Mira, sería un a menos b por un a más b. Entonces, la diferencia de quién sería el a. El a sería todo esto. El b sería el uno. Para ese caso, ¿quién sería el a? El mismo de acá. Todo esto sería el a. Y para este caso, él sería el b. Entonces, como tienes un a menos b y un a más b, estás aplicando diferencia de cuadrados. Y al ser diferencia de cuadrados, ¿qué te quedaría? Me quedaría el a al cuadrado menos b al cuadrado, justamente como se va a expresar en la siguiente línea. Entonces, ¿cómo nos quedaría por acá? Si el a te había mencionado que era el seno de pi entre 24 más el coseno de pi entre 24, esto es el a, así que lo elevamos al cuadrado, menos el uno al cuadrado, pero uno al cuadrado sigue siendo uno, así que queda como menos uno. Ok, entonces ese resultado, esa segunda línea, ¿de dónde provino? ¿De dónde se dio? De la diferencia de cuadrados. Vamos a ponerlo por acá. De la diferencia de cuadrados. Ok. Entonces, después que tendrías que mencionar el binomio al cuadrado para aplicar esto.
Sería entonces el a más b todo al cuadrado. ¿Sería quién? El a al cuadrado más dos veces ab más b al cuadrado. El desarrollo de lo de acá. Vamos a resolver y verificar posteriormente en la siguiente línea. ¿Qué sería? Sería el seno al cuadrado de pi entre 24 más dos veces el producto del primero por el segundo. Y por último tenemos el coseno de pi entre 24 y todo elevado al cuadrado. Pero te das con la sorpresa de que esto de acá con esto, ¿qué cosas serán? Es una suma, seno al cuadrado del mismo ángulo. Entonces, esa es una identidad pitagórica. Entonces, esta suma de extremo a extremo, ¿cuánto me genera? 1. Me quedaría entonces uno más dos veces el seno de pi entre 24 por el coseno de pi entre 24. Pero por acá tengo el menos uno. Así que uno con menos uno se cancela y al final, ¿qué me queda? Solamente 2 seno de pi entre 24 por el coseno de pi entre 24. Vamos a observar que eso esté presente. Si está presente, entonces estamos bien. Vamos a borrar este este apartado y vamos con la siguiente línea. Y justamente está por acá. Nos quedaría 2 seno de pi entre 24 por el coseno de pi entre 24. Acá puedes notar que ya no está el uno, porque el uno se canceló con el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, porque eso me generaba uno. Y uno menos uno quedaría un cero en este caso. Entonces es por ese motivo que se daba esa igualdad en la tercera línea. Entonces nos quedaría todo ello reducido a esta expresión. Ya está. Entonces, posteriormente, mira, por acá puedo notar algo, que tengo 2 seno de un ángulo alfa, imaginemos, por el coseno del mismo ángulo. Entonces, el 2 seno de alfa por el coseno de alfa, ¿qué cosa es? Es el seno doble. Entonces, si tengo eso de acá expresado, yo lo puedo reducir, lo puedo poner de manera equivalente de la siguiente caso. ¿Eso cómo sería? El seno del doble de pi cuartos, pi entre 24. Si es el doble, cancelando, ¿qué te queda? Multiplicando, dividiendo, que te queda pi entre 12, justamente que está por acá, que viene a ser el ángulo doble de esta expresión de acá. Entonces tendríamos por acá lo siguiente: 12 por el seno de pi entre 12 por el coseno de pi entre 12. Presentan los mismos ángulos y acá está seno y coseno se están multiplicando. Entonces yo de manera equivalente voy a hacer lo siguiente para llegar a este caso. Entonces escribimos por acá el 6, abrimos paréntesis, dos veces el seno de pi entre 12 por el coseno de pi entre 12. Pero eso, ¿qué cosa es todo esto? Es el seno doble del ángulo. Es el seno doble del ángulo y yo tengo el ángulo pi entre 12, lo multiplico por 2. Sería pi entre 6. Entonces toda esta expresión a que se reduce a pi entre 6. Y todo ello lo multiplicó por 6, justamente lo que está dado en esa igualdad. Entonces, de este paso a este de acá, ¿qué se ha utilizado? Se ha utilizado la identidad del seno del ángulo doble. Pero tú recuerdas que ese ángulo pi que te está mencionando, ¿cuánto valía? 180. Y 180 entre 6, ¿qué ángulo me genera? El ángulo de 30 grados. Así que vamos con la siguiente igualdad. Ese ángulo de 30 grados va a quedar expresado de la siguiente manera. Esto sería el seno de 30 grados. Pero tú sabes que el seno de 30 grados, ¿cuánto es? Un medio. Y un medio por 6, ¿cuánto te genera? 3. Entonces, ¿cuánto vale el volumen? 3. ¿Pero 3 qué? 3 metros cúbicos. Justamente lo que vendría a ser tu respuesta. Entonces el volumen me dice que sale 3. Por lo tanto, para llenar la piscina, toda esa piscina tiene un volumen de 3 metros cúbicos de agua. Entonces la respuesta vendría a ser 3 metros cúbicos. Por lo tanto, la clave es la alternativa C. Si existen consultas, dudas, pueden escribir por el chat, pueden consultar prendiendo su micro. Voy a verificar un minuto. Ok, no existiendo consultas, podemos proseguir entonces.
Entonces, hacemos un breve resumen de qué es lo que se ha utilizado para resolver ese problema número 2. Para el problema número 2 se ha utilizado lo siguiente. Has tenido que tener presente los productos notables que vimos en la clase pasada, los resultados de los productos notables. En este caso, diferencia de cuadrados. Después que has tenido que recordar, aparte de diferencia de cuadrados, has tenido que recordar el caso de binomio. Esto de acá es binomio suma al cuadrado. Binomio suma al cuadrado. Entonces, dos productos notables importantes para poder avanzar con ese desarrollo. Posteriormente, que has utilizado el ángulo doble. Pero el ángulo doble ¿de quién? Del ángulo seno. Seno doble. Ahí está. El ángulo doble de la razón trigonométrica del seno. Entonces, con ellos has ido avanzando y acá también has utilizado otra vez el ángulo doble. Entonces, has utilizado dos veces el ángulo doble ¿de quién? Del seno de 2 alfa. En ese caso, ¿quién era alfa? Alfa vendría a ser pi entre 12. Y con eso se da por concluido este problema. Solamente hasta el momento estamos utilizando ángulo doble y los casos anteriores que era de productos notables. Bien, pasamos al problema número 3. En el problema 3 se menciona lo siguiente. Dice, el problema 3. En la gráfica se presenta un terreno triangular, como puedes observar, de un agricultor. Si el segmento AN y CB miden respectivamente cada uno, AN dice que va a medir, a ver, si el segmento AN y CB miden todo ello. Ok, AN, esa altura, va a medir la siguiente expresión, 120 por la tangente al cuadrado de pi octavos menos x entre 2, todo en metros. Y en el caso de CB, que viene a ser esta base, mide ¿cuánto? 160 metros, respectivamente. Ok. ¿Qué nos está mencionando? Nos menciona adicionalmente que AC es exactamente igual a AB. Entonces, si nos dan ese tipo de datos, significa que esto mide un ángulo alfa y esto mide un ángulo alfa. Por tal motivo, el triángulo es isósceles. Esto, imaginemos que mide un ángulo tita, acá un ángulo tita. Si todo CB valía 160, acá ¿cuánto vale? La mitad, 80 y 80. Ok. Adicionalmente te menciona que el seno de x más el coseno de x es exactamente igual a raíz de 2 entre 3. Eso es un dato. Lo vamos a utilizar por ahora para poder encontrar un resultado importante. Lo que te está pidiendo es haya la suma de los lados congruentes del triángulo. Es decir, te está pidiendo este lado de acá y este lado de acá. Por ser iguales, basta con encontrar uno de los lados, multiplicamos por 2 y se acabó el problema. Entonces, iniciamos con el dato. Con el dato nos dice que AB. No, AN dice, ¿no? AN está expresado como 120 por tangente al cuadrado de todo ello. Entonces vamos a empezar con la tangente. A ver, ¿qué podemos sacar? Nosotros tenemos tangente de pi entre 8 menos x entre 2. Entonces con ello yo puedo observar lo siguiente. Yo puedo observar ese siguiente caso que me dice que ese tangente de 8 menos x entre 2 yo lo puedo escribir como pi entre 4 menos x entre 2. ¿Con qué intención lo hago eso? Porque estos de acá son exactamente lo mismo. ¿Con qué intención lo hago? Para aplicar, en ese caso, la igualdad de la identidad de la tangente del ángulo mitad. La hago con esa intención. Recordamos por qué la tangente del ángulo mitad. Vamos a poner por acá. La tangente del ángulo mitad es igual a más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos coseno de alfa entre 1 más coseno de alfa. Entonces, desarrollando ello, ¿cómo quedaría? ¿Quién es alfa? Pero en este caso, alfa es toda esta expresión que está acá. Él es alfa. Sería pi entre 4 menos x. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me queda más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa. Pero alfa ya está señalado acá. ¿Quién es? Pi cuartos menos x. Entre todo ello, 1 más el coseno del alfa, que sería pi cuartos menos x. Entonces, hemos escrito convenientemente a partir del dato para aplicar lo que ya hemos estado viendo en la parte de teoría,
que era la tangente de un ángulo mitad. Ahora, pero en el dato me aparece con cuadrado y acá solamente lo he hecho con pura tangente. No te compliques. Elévalo al cuadrado al lado de la igualdad izquierda y al cuadrado del lado derecho. Entonces, ¿qué te quedaría todo? Al elevarlo al cuadrado a ambos lados de la igualdad, me quedaría lo siguiente. Al lado izquierdo elevo al cuadrado y al lado derecho elevo al cuadrado. Por tal motivo, desaparece la raíz, desaparece más y menos, porque queda al final más. Entonces, ¿qué te quedaría solamente? Me quedaría uno menos coseno de pi cuartos menos x entre uno más coseno de pi cuartos menos x. Ahora necesito encontrar ese valor de pi cuartos menos x. ¿Cuánto vale? Entonces, nuestro trabajo es encontrar ese valor de pi cuartos con este dato, justamente el dato que nos menciona el problema. Esto de acá la vamos a utilizar. Entonces necesitamos encontrar pi cuarto. Vamos a demostrarlo por acá porque ya en el desarrollo está todo reducido. Entonces vamos a verificar que exactamente nos dé ese valor. Entonces, ¿cómo sería pi cuartos? El coseno de pi cuartos menos x. Aplicamos las identidades, las razones trigonométricas de un ángulo compuesto, en este caso del coseno diferencia. ¿Cómo sería? Sería el coseno de pi cuartos por el coseno de x. Si acá es menos, acá sería más de los ángulos compuestos. Ahora acá sería el seno de pi cuartos por el seno de x. Sabemos pi cuartos que cuánto es 45. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 por el coseno de x más seno de pi cuartos, que es exactamente lo mismo, raíz de 2 entre 2 por el seno de x. Ok, pero acá puedo observar que puedo factorizar a qué término o a qué número al raíz de 2 entre 2. Factorizando me quedaría coseno de x más seno de x. ¿Y eso qué cosa es? Por el dato me menciona lo siguiente, que el seno de x más el coseno de x es raíz de 2 entre 3. Pero esto es exactamente lo mismo, solamente que están en diferente orden, pero en la suma eso no altera nada. Entonces, ¿esto cuánto representaría según el dato? Sería raíz de 2 por 2. Ahora por el dato, raíz de 2 por 3. Resolviendo cómo sería en el apartado de arriba, sería raíz de 2 por raíz de 2. Me queda 2. En la parte de abajo, 2 por 3. Puedo cancelar, cancelar. Al final, ¿cuánto vale el coseno de pi cuartos menos x? Todo eso, ¿cuánto vale? Un tercio. Entonces, en ese apartado hemos ido comprobando que el coseno de pi cuartos menos x, ¿cuánto vale? Un tercio. Voy a borrar esta demostración para avanzar con el dato. Entonces, acá estaba la demostración. ¿De dónde sale ese un tercio? Entonces, prosiguiendo con la siguiente línea, efectivamente acá ya está el valor encontrado. Entonces, el coseno de pi cuartos menos x, ¿cuánto vale? Un tercio. Entonces, tú has visto la demostración, ya sabes que efectivamente ese coseno de pi cuartos menos x sí sale un tercio. Entonces, si ya tenemos ese coseno de pi cuartos menos x es un tercio, lo único que me queda es reemplazar en dónde, en este apartado de acá. A reemplazar lo que te quedaría, me quedaría uno menos un tercio entre uno más un tercio. Resolviendo todo ello, me queda un medio. Entonces, la tangente al cuadrado de pi octavos menos x entre 2, ¿cuánto vale? Un medio. ¿Y con qué intención lo hago eso? Con la intención de todo ese valor reemplazarlo en este dato. Entonces, luego, ¿qué se tiene? Se tiene que ese valor de an es 120 por la tangente al cuadrado de pi octavos menos x entre 2. Pero tú sabes que todo esto, ¿cuánto vale? Vale un medio. Entonces me quedaría 120 por un medio. ¿Cuánto sale? 60 metros. ¿Qué significa? Que la altura, ¿cuánto vale? 60 metros. Entonces ya tengo Mira, esto es un triángulo rectángulo en este apartado de acá. Tengo un triángulo rectángulo con cateto opuesto 60, cateto adyacente 80. La hipotenusa lo puedo encontrar aplicando ¿qué cosa? Puedo aplicar Pitágoras, puedo aplicar también el triángulo de 3K, 4K y 5K. Si tú aplicas Pitágoras, que eso ya dejo para ustedes, el gráfico que se tiene entonces, cuando tú aplicas Pitágoras, si esto valía 80,
Esto valía 60, esto es un ángulo de 90, este es el ángulo alfa, este es el ángulo tita. Entonces, aplicando Pitágoras, vas a encontrar que este lado de la hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 100. Entonces, si este lado de la hipotenusa valía 100 y es un triángulo isósceles, el otro lado también vale 100. ¿Y qué te pedía el problema? El problema te pedía la suma de los dos lados congruentes del triángulo. Significa AC más AB sería 100 más 100. Entonces tu respuesta final tendría que ser 200. Justamente lo que se menciona por acá. Si me dice que AC es exactamente igual a AB, que son los lados congruentes, y del gráfico, en este caso por Pitágoras, me sale 100. Entonces, lo que me está pidiendo es la suma de los dos lados congruentes. Sería 100 más 100, 200. Con lo cual, la respuesta quedaría dada en la alternativa número C, que sería 200 metros. Para este tipo de problemas, como un breve resumen, ¿qué se ha utilizado para este problema? Se ha utilizado esencialmente la identidad del ángulo mitad, en este caso, del ángulo mitad de la tangente. La tangente está dado por esa expresión. Pero ¿cómo te has dado cuenta? Solamente cuando te dan esta expresión, tú la escribes a conveniencia, generándole por un artificio toda esta expresión. Si yo lo divido el pi cuartos menos x entre 2, me da lo mismo que está acá. Entonces, ese es el artificio, esa es la estrategia que tú tienes que seguir. Expresarlo algo entre 2 para que justamente, como eso ya lo conoces, puedas aplicar las entidades y los resultados mencionados en la teoría. Y posteriormente, ¿qué cosa se hizo? Se elevó al cuadrado y resultó otra incógnita. La incógnita fue encontrar cuánto vale el coseno de pi cuartos menos x. Pero ese desarrollo se demostró, ¿no? Se demostró que ese coseno de pi cuartos menos x, ayudándonos, apoyándonos con el dato que seno de x más coseno de x es raíz de 2 entre 3, se validó, se verificó, se demostró que vale un tercio. Entonces ya tenías el valor de coseno de pi cuarto menos x que valía un tercio. Entonces tu siguiente camino era reemplazarlo en la tangente al cuadrado que estaba dado por este caso. Entonces resolviendo cuánto te valía esa tangente al cuadrado de toda esta expresión, un medio. Y después, como ya tenías ese valor que valía un medio, lo reemplazabas justo en el dato del problema por acá. Al reemplazarlo encontrabas que AN valía 60 metros. ¿Qué vendría a ser esta altura? Pero no te pedían la altura. Pero era importante encontrarlo, sí, porque tenía la base o tenía el cateto opuesto, tenía el cateto adyacente, necesitaba la hipotenusa. Y tú ya recordabas que podías aplicar Pitágoras. Con Pitágoras sale y la hipotenusa en este caso valía 100. Pero te pedía dos lados congruentes, sería 100, 100, 200. Y con eso concluye tu problema. Entonces solamente era importante tener presente una identidad del ángulo mitad para el caso de la razón trigonométrica de la tangente, la mitad, la mitad del ángulo. Ujú. Listo, si no hiciste consultas, podemos proseguir con el problema número 4. Problema número 4. En un estanque circular, nos menciona, se siembran dos cultivos acuáticos en sectores circulares, como se representa en la gráfica, cuyas áreas son n y m, expresados n metros cuadrados y m metros cuadrados. Recuerda, n y m son áreas, donde nos dan el siguiente caso. ¿Quién es la área mayor? La área mayor viene a ser la m y la área menor viene a ser la n. Aparte, el ángulo θ es el menor ángulo del sector circular A o B. Es esta gráfica. Entonces, este es el menor ángulo, vendría a ser θ. Ok, ¿y esto cuánto valdría? Valdría entonces 2pi menos θ, por complemento. Este es el menor ángulo. Entonces ya tenemos el ángulo θ expresado con todo ese tipo de casos, que sería 160 por raíz de 3, por el coseno de 50 grados, por el coseno de 20 grados, más el seno al cuadrado de 35, menos el coseno de 60. ¿Qué nos solicita el problema? El problema nos solicita hallar la razón entre m y n, la cual indica cuántas veces es mayor un área respecto a la otra. Es decir, vamos a tener que dividir entre el área de un sector circular, entre m y n. Para este tipo de problema, que es el problema 4, vamos a tener que utilizar o hacer memoria de las transformaciones de sumas a diferencias o en el otro caso de degradación de ángulos dobles. Empezamos con el primer dato. Nosotros necesitamos encontrar cuánto vale ese ángulo θ.
Pero para encontrar ese ángulo tita partimos de toda esta expresión que está por acá. Esto va a ser mi primer dato. Entonces a eso lo voy a llamar P. P vendría a ser ¿qué cosa para mí? Vendría a ser el coseno de 50 por el coseno de 20 más el seno al cuadrado de 35 menos el coseno de 60. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos expresarlo. Mira por acá. Tienes productos de cosenos. Entonces, tú tienes que recordarlo. Si tienes de productos de cosenos, tú necesitas expresar ese producto como la suma de quién, de senos o de cosenos. Entonces, eso sería la transformación de un producto a suma. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos lo siguiente. Convenientemente, recuerda cómo sería por acá. Vamos a poner una formulita. Por acá tenemos el 2 coseno de A por el coseno de B. Esto es exactamente igual a ¿qué cosa? Al coseno de A más B por el cos... A ver, vamos a ver. Más el coseno de A menos B. La suma y la diferencia. Entonces acá sería más el coseno de la diferencia. ¿Eso dónde lo voy a aplicar? Acá. Pero mira, tú puedes notar que en la formulita aparece por 2, entonces no te compliques, haz un pequeño artificio. ¿Cuál es mi artificio? Mi artificio es multiplicarlo a toda esa igualdad por 2, por 2, por 2. Entonces acá la P lo multiplico por 2, acá todo esto por 2, por 2 y por 2. ¿Con qué intención lo hago? Para aplicar qué cosa? La transformación de producto a suma. Entonces tendrías todo este caso. Entonces, ¿qué se ha realizado por acá? Mira, lo que está resaltado de color rojo viene a ser la transformación de producto a suma. Si yo tengo que el A vale 50 y el B vale 20, ¿esto cómo se escribe? Se escribe igual al coseno de la suma más el coseno de la diferencia. Sería A más B por A menos B. En este caso sería el coseno de A más B, 50 más 20, coseno 70 más el coseno de la diferencia. Sería el coseno de 50 menos 20. ¿Cuánto es? Coseno de 30. Entonces, hasta el momento estamos aplicando la transformación de producto, en este caso, a sumas de cosenos, que era la última parte de la teoría. Ujú. Ahora, en ese apartado de acá, ¿qué se ha aplicado? Lo que se ha aplicado para acá es una de las identidades de la degradación, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo. Cuando tú tienes el seno del ángulo al cuadrado. A ver, vamos a borrar esto de acá. Ya, entonces sería en ese caso. Vamos con lo siguiente. Tú tienes el 2 seno al cuadrado de alfa. Esto es igual a ¿qué cosa? A uno menos el coseno doble de ese ángulo alfa. ¿Con qué intención? Mira por acá. Yo tengo el 2 seno al cuadrado de 35. Para mí alfa va a ser 35. Entonces, ¿cómo yo lo puedo expresar con mi reducción? Se llama degradación del ángulo doble. Yo lo puedo expresar como uno menos el coseno doble del ángulo alfa. Sería uno menos el coseno doble de alfa. Si alfa vale 35, el doble es 70. Entonces sería uno menos coseno 70. Y el otro término baja tal cual. Mira, te das con la sorpresa de que tienes por acá coseno 70 positivo y coseno 70 negativo, así que lo puedes cancelar. Prosiguiendo, ¿qué te quedaría? Me quedaría por acá coseno de 30. ¿Cuánto es el coseno de 30? Es raíz de 3 entre 2. Acá está el más 1, acá está el más 1. Menos 2 veces, coseno de 60. Coseno de 60, ¿cuánto vale? Un medio. Así que en la siguiente línea solamente se ha encontrado ya los valores de esas razones trigonométricas del 30, coseno de 30 y del coseno de 60. Resolviendo todo ello, ¿cuánto obtienes el valor de P? El valor de P me da exactamente a raíz de 3 entre 4. Entonces, apoyándome de las transformaciones de producto a suma de cosenos y apoyándome también de la degradación de un ángulo doble que está por acá, de esas dos formulitas, de esas dos identidades, yo he podido reducir y llegar a qué cosa? Llegar a encontrar el valor de P, que en este caso el valor de P, ¿cuánto vale? Raíz de 3 entre 4. Pero P, ¿qué cosa era? Era todo esto de acá, esto era P para mí. Todo esto valía P. Entonces yo necesito encontrar el valor de tita, lo reemplazo. Entonces reemplazando, ¿qué me quedaría? Si tita es toda esta expresión, yo ya encontré esto, que vale P, yo ya lo encontré.
Reemplazando, ¿qué te quedaría? Me quedaría 160 por raíz de 3 por p, que valía raíz de 3 entre 4. Cuando tú resuelves, esto se cancela. Ah, no, esto no se cancela. Se quedaría como raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. Sería 3 por 160 entre 4, cuando quedaría el ángulo de 120 grados. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? 120 grados. Y por diferencia, si toda la circunferencia en este caso vale 360, el ángulo mayor, ¿cuánto sería? 240 grados. Ok. Entonces, ese ángulo de 120 grados, como a mí me van a pedir encontrar el área, no se tiene que expresar en grados, sino se tiene que expresar en qué? En radianes. Así que tenemos que convertir 120 grados a radianes. Cuando tú lo conviertes a radianes, ese ángulo tita es igual a 2pi entre 3. 2pi entre 3 radianes es el ángulo de 120, exactamente igual a 120. Es lo equivalente de grados en ese caso en radianes. Ok, pero finalmente, ¿qué te está pidiendo el problema? El problema me pide encontrar, en este caso, la razón de la mayor área entre la menor área. Pero ¿quién era la mayor área? Por acá lo encuentro. La mayor área era m y la menor era n. Así que sería m entre n. Ahora, eso lo que está por acá es la gráfica que estábamos mencionando en el lado izquierdo. Es decir, yo he encontrado que esto vale 120 y el otro vale 240. Entonces, ¿cómo sería? Recordemos también la fórmula. La fórmula era igual a un medio por el ángulo en radianes y todo multiplicado por el radio al cuadrado. Ya está. Entonces, para el ángulo mayor, si el ángulo mayor es 240 y el ángulo menor es 120, entonces he encontrado que para 120 es en radianes 2pi entre 3, para 240 sería el doble, ¿no? Sería 4pi entre 3 en radianes, justamente ese mismo ángulo expresado en radianes. Entonces, ¿cómo lo escribes acá? Para el área mayor sería un medio por el ángulo de 240 en radianes, que ¿cuánto vale? Esto sería 240, ¿cuánto vale? 4pi entre 3 por radio al cuadrado. Recuerda que radio es el mismo para ambos, así que permanece como una R. No necesito encontrar el radio, porque es el mismo, así que se tiene que cancelar de todas maneras. Y en ese apartado, en el área menor sería un medio por 2pi entre 3. Pero 2pi entre 3, ¿qué sería? Sería 120 grados. Y todo eso se multiplica por el radio al cuadrado. Cuando tú vas a resolver toda esa división, se cancelan. ¿Y qué te queda al final? Me queda que vale 2, de 2 a 1. ¿Qué significa? Que radio mayor es el doble de radio menor. En otros casos, lo que mencionaba el problema dice, haya la razón entre el área mayor y el área menor, la cual indica cuántas veces es mayor un área respecto a la otra. Significa en este caso que el área mayor es el doble del área menor. Por tal motivo, mi clave vendría a ser la razón entre las áreas es igual a 2. En este caso, la alternativa número D, el ítem D. Entonces hacemos un resumen para ese problema. Para ese problema que has tenido que tener presente, has tenido que tener presente la degradación de ángulos, que está por acá, del ángulo doble. Has tenido que tener presentes la transformación de productos a sumas, en este caso de cosenos. Y acá el artificio. En este caso, como yo quería justamente aplicar de productos a sumas, todo es multiplicado por 2 por 2 por 2. Tanto a la izquierda y a la derecha para que no me altere en este caso la igualdad. Y nada más y recordar, además que todo, esto es el área de un sector circular. Eso has tenido que tener presente, que es la primera semana. Entonces, teniendo presente todo eso, el problema sale sumamente sencillo. Si es que no existe consultas, podemos proseguir con el problema número 5. Ok, continuamos con el problema 5. El problema número 5 dice, en una planta industrial, una máquina mezcladora llena un contenedor con 900 litros de mezcla. Durante el proceso de control de calidad se detecta que debe retirarse M entre 10 litros por presencia de impurezas. Y si M está dado por toda esa expresión, adicionalmente me menciona que X se escribe como 7 grados 30 minutos. Hay el volumen final útil de la mezcla. Es decir, cuando te hablan de volumen final útil, vas a tener que restar el volumen de 900. Vamos por acá.
el volumen útil es igual los 900 que me menciona los litros, menos lo que va a retirar. En este caso, ¿cuánto retira? Retira M entre 10 litros. Entonces, mi duda, mi consulta es, ¿qué necesito para dar respuesta a este problema? Conseguir solamente el valor de M. Entonces, si necesito el valor de M, vamos a iniciar por ese dato. Entonces, para ese problema número 5 también vamos a aplicar, en este caso, transformaciones, pero ya no de productos, sino ahora de sumas a productos. Entonces, como te estaba mencionando, necesitamos ese valor, pero lo único que vamos a tomar de ese valor de M sería esto de acá. Todo esto, vamos a encontrar cuánto vale todo esto, lo ponemos una R, que justamente está por acá, tal cual está. Entonces, R valdría el seno de X menos el seno triple de X por 2 veces el coseno de 5X más 2 veces el coseno de 3X. Entonces, resolviendo, ¿qué nos quedaría de esta manera? Nos quedaría así. Mira, por acá, ¿qué tienes? Tienes seno de X menos el seno de 3X. ¿Dónde está? Eso de acá, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde se genera? ¿Recuerdas lo que te estaba mencionando tanto para suma de senos como diferencia de senos? Vamos a poner por acá la fórmula. Si yo tengo un seno de A menos un seno de B, esto es igual a ¿qué cosa? A 2 veces el coseno. ¿El coseno de quién? De la suma de A más B entre 2 por el seno de la diferencia A menos B entre 2. Entonces, en ese apartado, ¿qué se ha utilizado? Se ha utilizado la diferencia de senos, es decir, la transformación de diferencia de senos a productos en este caso, a un producto. Para mí, ¿quién es A? Para mí A es X. Para mí, ¿quién es B? Es 3X. Entonces, aplicando la fórmula que vendría a ser de la siguiente manera, vendría a ser 2 veces la semisuma, sería X más 3X son 4X, entre 2, 2X. Y ahí está, sería el coseno de la semisuma, sería 2X, por el seno de la diferencia. Recuerda, la diferencia, ¿quién sería? El A menos el B. El A vale X, el B vale 3X. X menos 3X sería menos 2X. Y entre 2, ¿cuánto te quedaría? Menos X. Entonces en el otro apartado me queda menos el seno de menos X. Es justamente en ese paso donde tú tienes que tener presente de los ángulos negativos, en qué razones trigonométricas esos ángulos negativos se vuelven positivos o se mantienen negativos. Ok. En el siguiente caso que hemos hecho por acá, solamente factorizar al número 2. Factorizamos el número 2 y nos quedaría toda esta expresión. Listo. Entonces, en este caso, como te estaba mencionando, cuando tú tienes un ángulo negativo, solamente en el coseno y en la secante, ese ángulo negativo se vuelve positivo. En las demás razones trigonométricas, ese ángulo negativo sale y te quedaría de la siguiente manera. Ese ángulo negativo que está acá salió y está por acá. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría menos 2 coseno de x por el seno de x. Ese seno del ángulo se vuelve positivo, pero el menos ya ha salido. Eso es para los ángulos. Recordarte que es para la segunda semana, la tercera, de los ángulos negativos en las razones trigonométricas. Solamente se vuelve positivo para el coseno y la secante. En este segundo caso, ¿qué estoy aplicando? Estoy aplicando suma de cosenos. Vamos a ponerlo por acá. Cuando tú tienes la suma de cosenos, coseno de A más coseno de B, eso es como se escribe 2 veces el coseno de la suma de A más B entre 2 por el coseno de la diferencia A menos B entre 2. Ok, ¿quién es A? A para mí es 5X. ¿Quién es B? Es 3X. Entonces, ¿cómo escribiríamos? Escribiríamos 2 veces el coseno de la suma entre 2. 5X más 3X, 8X entre 2, 4X. El coseno. Ok. En la siguiente es la diferencia entre 2. 5X menos 3X me queda 2X. Ese 2X lo divido entre 2. ¿Cuánto me quedaría? 1X. Justamente lo que está por acá
Entonces, en este apartado de color verde que se ha trabajado, la transformación de la suma de cosenos a expresión como productos. Ok, continuando entonces, convenientemente vamos a agrupar de la siguiente manera. Convenientemente agrupamos el menos 2 con este 2. Menos 2 por el 2, esto voy a señalarlo de otro color. Tenemos por acá el menos 2 con el 2 me genera el menos 4. Y lo demás se ha ido copiando. Acá hemos copiado el coseno de 2x, por acá el seno de x, y acá este 2 que está acá, de color verde, justamente es este 2 que está por acá. Y nos quedaría 2 coseno de 4x por el coseno de x. Ahora, todo lo que está resaltado de color lila, lo vamos a agrupar para generar ¿qué cosa? Mira, lo vamos a agrupar, todo lo que está de lila está agrupado. Tienes por acá, tienes el 2 por el seno de x y por el coseno de x. Pero ¿eso qué cosa era? Recuerda, eso de acá es el ángulo doble ¿de quién? De x. Entonces, resolviendo, ¿qué me quedaría? Que toda esta expresión es el ángulo doble de x. Sería seno, si acá es x, sería de 2x. Pero mira por acá, vamos a agrupar otra vez por acá estos dos. Agrupamos estos dos, tenemos seno de 2x por coseno de 2x. Este menos 4 yo lo puedo separar en menos 2 por 2. ¿Con qué intención lo hago? Para nuevamente aplicar ¿qué cosa? Esta expresión que está por acá es el ángulo, es el seno doble del ángulo. Y acá mi ángulo es 2x, sería el seno de 4x. Pero nuevamente te das con la misma sorpresa. Todo esto, ¿qué cosa es? Otra vez, ¿la expresión de quién? La expresión de seno por el ángulo doble. Si mi ángulo es 4x, sería el seno de 8x y multiplicado por menos. Entonces, ¿cuánto vale r? R valdría menos seno de 8x. Pero recuerda, el r es toda esta expresión que está por acá. Entonces, r ¿cuánto vale? Menos seno de 8x. Pero adicionalmente a continuación vamos a tomar el valor de x. Si me dice que x vale 7 grados con 30 minutos y yo no necesito x, yo necesito 8x. Vamos a ver cuánto vale ese 8x. Entonces, si x valía 7 grados 30 minutos, si yo multiplico a la izquierda a la derecha por 8, ¿qué me quedaría? 8x es igual a 56 grados con 240 minutos. Pero esos minutos yo lo puedo dividir entre 60 y me genera ¿cuántos grados? Me genera justo 4 grados. 240 entre 60, para la conversión de minutos a grados, sería 4 grados. Tengo 56 grados más 4 grados. ¿Cuánto valdría 8x? 8x me vale 60 grados. Entonces, ese r valdría menos seno de ¿cuánto? Menos seno de 60. Justamente como está por acá, cuando tú continúas resolviendo, ese seno de 60 sería raíz de 3 entre 2, pero como es menos, lo multiplicamos por menos. Entonces, ¿cuánto valdría r? R vale menos raíz de 3 entre 2. Entonces, como ya tienes r, pero no necesitas r, necesitas la m. Necesitas reemplazar ese valor de r con él, multiplicar con él y dividir con él. Es justamente lo que está en esa línea. Entonces, m es la multiplicación de menos 20 por raíz de 3 por todo eso de menos raíz de 3 entre 2 y todo dividido entre 3. Cuando tú resuelves todo ello, te dice que el valor de m es 10. Si el valor de m es 10, ya puedes dar respuesta a la pregunta final que dice el volumen útil de la mezcla. Sí se puede dar respuesta. Recuerda que se está retirando m entre 10, pero si m vale 10, sería 10 entre 10, ¿cuántos litros se retira? Solamente se retira un litro. Y si el contenedor contiene 900 litros y solamente se retira un litro, ¿cuánto es el volumen final de la mezcla? El volumen final viene a ser la resta. Sería de 900 litros, yo lo voy a quitar un solo litro. Entonces me quedaría 899 litros, que vendría a ser la respuesta del ítem número B. Entonces, ese detalle que hemos utilizado en este problema, hemos utilizado la transformación tanto de la diferencia de senos como la suma de cosenos, expresados ambos a productos. Y más que todo, ¿qué se ha utilizado? Mira por acá. A partir de este caso, acá una vez, dos veces, tres veces.
4 veces se ha utilizado ¿qué cosa? El ángulo doble, que es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. El ángulo doble en este caso, la razón trigonométrica del seno. Se ha utilizado 4 veces. Por eso se ha ido convenientemente agrupando, agrupando, agrupando y nos ha ido generando cada vez la agrupación, en este caso, la equivalencia de un ángulo doble. Es decir, ha sido de una expresión extensa, la ha sido reduciendo paso a paso con cada una de las identidades que se ha mencionado en la clase. Si no existe consulta, podemos proseguir con el problema número 6. Ok. Problema número 6 se dice, se tiene una pecera hecha de piedra, la cual está dividida en sectores circulares, como se muestra en la gráfica, donde O es el centro de la pecera y R es el radio en decímetros. Y se cumple que toda esta expresión, n por toda la expresión por la secante de 2x es igual a r por m por la cosecante de x, donde n y m son áreas de los sectores circulares. Dice que n es el área del sector circular A o C, significa de todo este sector de acá. Esto es n. Y A o B, m es de A o B, significa de todo, solamente esto de acá, de este sector, de 90 grados y acá vendría a ser de 180 grados. Ok, adicionalmente se está mencionando que R está medido en decímetros, unidades, decímetros. Pero en tu clave no está en decímetros, está en centímetros. Entonces tenemos que recordar que un decímetro, ¿a cuánto equivale en centímetros? Equivale a 10 centímetros. Te lo presento este dato para más adelante, como tu respuesta va a estar en centímetros, convertirlo de decímetros a centímetros. Entonces vamos a iniciar resolviendo esta primera igualdad, pero reduciendo toda esta expresión de acá. Entonces, ¿sabemos qué cosa? A toda esta expresión le vamos a llamar una Q. Entonces, toda esta expresión hay que reducirlo a algo más pequeño y ver si se cancela por ahí o si me genera un número. Ok, tenemos que Q vale 2 coseno triple de X entre el seno doble de X más el seno doble de X entre coseno de X. Para este problema número 6, idénticamente lo mismo vamos a tener con ángulos dobles y con de productos. Entonces, ¿qué nos quedaría por acá? Mira, en esta segunda línea, lo que se ha realizado es, lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único es de este numerador se ha escrito a esta manera. Pero ¿qué cosa es? Es el ángulo doble, ¿no? Seno de 2x. ¿Cómo se escribe como un ángulo doble ya en desarrollo? Sería 2 veces el seno de x por el coseno de x. Justamente lo de acá, pues, lo que se había mencionado. El seno del ángulo de 2 alfa es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Es eso. Ese sería para la razón trigonométrica del seno del ángulo doble. Pero mira, te das por acá por la sorpresa. ¿Por qué se ha desarrollado, por qué se ha llevado a esa igualdad? Para poder cancelar en este caso el coseno de x. Con eso ya estarías reduciendo tu expresión, que es el objetivo, que es lo que se busca en este tipo de problemas. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 coseno de 3x entre el seno doble de x más 2 veces el seno de x. Recuerda que esto está dividido entre 1. Entonces, como no son fracciones homogéneas, son heterogéneas, la vamos a homogeneizar. ¿Cómo sería? Multiplicas seno de 2x por 1, sería seno de 2x. Después, 2 coseno de 3x por 1, que sería toda esta expresión que está por acá. Y posteriormente, ¿qué vas a multiplicar? Vas a multiplicar el seno de 2x por 2 veces el seno de x, que justamente está por acá. Ahora sí están homogeneizadas con esta misma fracción que tiene como denominador al seno de 2x. Ok, ¿con qué intención lo vamos a realizar ese tipo de problemas? Con la siguiente intención. Mira por acá. Tú te das cuenta que acá se están multiplicando. Mira, acá se están multiplicando, ¿qué cosa? Se están multiplicando dos senos. Entonces, cuando se multiplican dos senos, nosotros tenemos que llevarlo de un producto a una suma o una diferencia. En este caso tenemos lo siguiente, cuando tienes seno de A por seno de B, ¿esto de dónde proviene? Proviene del coseno de la diferencia, ¿no? En este caso, la diferencia de A menos B menos el coseno de A más B. Eso sería para este caso de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría?
En este caso sería el coseno de la diferencia. Si A vale X y B vale 2X, la diferencia sería X menos 2X, me queda un menos X. Menos la suma, sería X más 2X, sería coseno de 3X, que justamente está por acá para este tipo de identidad. Ahora recordarte, si te había mencionado que en los ángulos negativos solamente se vuelve positivo para el coseno de la secante, justamente con quién estoy trabajando, con el coseno. Entonces, ¿qué nos quedaría? Positivo. Entonces nos quedaría, en ese caso, mira por acá también, adicional, tienes 2 coseno de 3x menos coseno de 3x. Sería un solo coseno de 3x que está por acá. A lo que hacía mención era esto, mira. El coseno de ángulo negativo siempre se vuelve positivo. Justo está por acá. Posteriormente, ¿qué se ha realizado? Se ha realizado el ángulo doble de 2x, se ha descompuesto un desarrollo. 2 seno de x por el coseno de x. Y justamente está por acá. Ahora, este del numerador, ¿cómo ha venido para acá? Justamente es la suma de cosenos. Cuando tú tienes la suma de cosenos, se escribe dos veces el 3x más el x sería 4x entre 2, 2x. En este caso se multiplica por la diferencia. 3x menos x, 2x. Entre 2, una sola x. Justamente esto de acá que has hecho la transformación de una suma a un producto. Pero ¿con qué intención se realiza eso? Con la intención de que canceles acá, mira, coseno de x, coseno de x. Entonces se queda una expresión mucho más corta. Al final te está quedando 2 coseno de 2x entre 2 seno de x. Cancelando el número 2, ¿qué me queda? Coseno de 2x y ese seno de x que está en el denominador, ¿cómo se puede expresar? Como la cosecante de x. Entonces Q ya tiene un valor. Q, ¿cuánto vale? Coseno de 2x por la secante de 2x. Entonces reemplazamos ese valor de Q en el dato. Entonces, ¿cómo quedaría? N por todo esto de acá que valía Q, quedaría N por el coseno de 2x por la cosecante de x por secante de 2x, que está por acá, es igual a R por M por la cosecante de 2x. Pero te das con la sorpresa que cosecante de x al lado izquierdo multiplica y al lado derecho también multiplica, así que los podemos cancelar. Son exactamente el mismo valor. Pero también, ¿con qué sorpresa te das? Que vas a multiplicar el coseno de 2x con la secante de 2x, pero son razones recíprocas. Entonces, hacer razones recíprocas con el mismo ángulo, ¿cuánto me genera? Me genera la unidad. Al final, ¿qué me queda? Solamente n es igual a r por m. Ok, entonces necesito expresarlo. Necesito hallar el radio. ¿El radio cómo se da? El radio se da entre n y m, pero recuerda, n es el área de ese sector circular. N vendría a ser un medio por el ángulo en radianes, pero ese ángulo vale 180. ¿En radianes cuántos? Pi medios, justo que está por acá. Y por r al cuadrado, ahí está. Para el caso de m, m solamente es este ángulo de 90, pero en radianes ¿cuánto vale 90? Pi cuartos. Entonces, ¿cómo sería el área de m? Sería un medio por pi cuartos por radio al cuadrado. Resolviendo, cancelando los valores, al final me sale que el radio vale 2 decímetros, pero en tu alternativa no te dicen en decímetros. Entonces ahí tienes que hacer memoria. Un decímetro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es equivalente a 10 centímetros? Si tengo 2 decímetros, lo equivalente sería 20 centímetros, por lo cual estarías dando respuesta a tu radio, ¿cuánto vale? 20 centímetros, y tu clave sería la alternativa número D. Y con eso estaría dando respuesta a ese problema número 6. ¿Qué se ha mencionado? Más que todo, has tenido que utilizar lo que es de productos, en este caso de senos, a suma de o diferencia de cosenos. O el otro caso, suma de cosenos a productos de cosenos. Has tenido que trabajar con eso. Por eso es importante tener esos tipos de problemas presentes. Vamos con el problema 7. En el problema número 7 me dice: en un parque urbano un jardinero riega un sector circular decorativo para la tarea del día. Solo riega un sector circular A o B cuyo ángulo central mide 30 y cuyo radio está dado por toda esa expresión, si adicionalmente la tangente de x entre 2 más la tangente de x entre 4 es igual a 2 cosecante de x. Adicionalmente, el ángulo x varía entre los valores de 0 y 3 pi cuartos. Determine el área de ese sector circular. Entonces, como me piden el área, ¿qué necesito? Un medio
por el ángulo en radianes, pero el ángulo ya me da por el radio cuadrado. Entonces sería 1/2, el ángulo en radianes sería 30. ¿Cuánto sería 30 pi sextos? Así que sí, solamente sí, necesito el radio. Con el radio encuentro todo el problema. Pero el radio, ¿de dónde lo voy a encontrar? El radio voy a tener que encontrar de acá, de este dato. De este dato voy a partir para encontrar el radio. Entonces, resolviendo por ese dato, tenemos que la tangente de x entre 2 más la tangente de x entre 4 es exactamente 2 veces la cosecante de x. Ahora, tú te vas a basar en esta teoría de acá. ¿Te acuerdas acá? La tangente de un ángulo, en este caso, de un ángulo, a ver, la tangente de un ángulo alfa es exactamente igual ¿a qué cosa? A la cosecante de ese ángulo, pero el doble de alfa, menos la cotangente del doble de alfa, que eran las identidades especiales. ¿Te acuerdas que generabas una, sumabas o restabas? Justamente con ello nos vamos a ayudar. Entonces, si mi ángulo alfa vendría a ser x entre 2, y yo lo puedo escribir como una cosecante, que es el doble, sería x entre 2 por 2, sería x. Entonces vamos a trabajar con el ángulo de x. Tangente de x entre 2 se puede expresar como la cosecante de x menos la cotangente de x. Ok, todo lo que está en este lado izquierdo va a pasar al lado derecho. Entonces acá quedaría la 2 cosecante de x menos una cosecante, queda una sola. Y este menos cotangente pasa con más cotangente. Quedaríamos por acá. Ahora, ¿qué más? Recuerda, esto de acá era también esta misma identidad. ¿Cómo se escribía? La cotangente de alfa era igual a la cosecante de 2 alfa más a ver, vamos acá, más la cotangente de 2 alfa. Justamente acá está acá, mira, suma el doble, así que lo tengo que escribir como sumitad. Si acá es x, acá sería x entre 2. Adicionalmente te dice que llegas a una igualdad. Cuando llegas a una igualdad, ¿qué se cumple? Se está cumpliendo lo siguiente, que son razones, en este caso, disculpa, son ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son? Complementarios. ¿Qué significa? Yo tengo las dos corrazones que sean iguales, entonces los ángulos me van a sumar 90 grados. Entonces, ¿qué significa? Que x entre 4 más x entre 2, ¿cuánto me suma? 90 grados. Porque se da la igualdad de dos corrazones. Entonces los ángulos tienen que ser con su suma 90 grados. Resolviendo todo ello, te genera que x vale 2pi entre 3, que es exactamente igual a ¿cuánto? A 120 grados. Después, necesitamos sí o sí, mira, si x vale 120 grados, esa x lo tengo que reemplazar acá. Entonces necesito sí o sí el valor de x. ¿Cómo lo encontramos esa tangente de x? Reemplazamos, sería la tangente de 120. Pero 120, ¿cómo lo encuentras? Sería 180 menos 60. Ahora, 180 menos 60 es 120, pero recuerda, 120 ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo cuadrante. Así que cuando trabajas con 180 grados, permanece la misma razón, te quedas con el ángulo de 60, pero como pertenece al segundo cuadrante la tangente es negativa, por tal motivo es negativa. Entonces la tangente de 120, ¿cuánto es? Es menos raíz de 3. Entonces ya tienes esa tangente. Entonces, el radio, ¿cómo estaba dado? El radio era menos 6 entre 1 más raíz de 3 por la tangente de x. Pero x tú sabías que era 120. Entonces, en lugar de tangente de x, le pones el valor que has encontrado, que sería menos raíz de 3. Resolviendo, ¿cuánto te vale el radio? El radio te vale 3. Entonces, como no te pedían el radio, pero era importante, lo que te pedían al final era el área del sector circular. Por eso necesitabas el radio. Entonces, el área de ese sector circular es 1/2 por el ángulo en radianes, que sería 30 radianes, sería pi sextos por el radio, 3 al cuadrado. Entonces, resolviendo cuánto sale todo eso, el área de ese sector circular vale 3pi entre 4 metros cuadrados. Y justamente tu clave vendría a ser la E, la clave E. Para ese tipo de problemas solamente has utilizado dos, en este caso, dos identidades especiales, se llama, tanto de la tangente como de la cotangente, que se habían generado, ¿te acuerdas? Como la suma, como la diferencia que te estaba mencionando. Justamente con eso es para el problema número 7. Y vamos con el último problema. Es corto ese problema. Dice problema número 8. En un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre dos puntos es 80 por raíz de 3 p voltios.
debido a la resistencia del circuito, se produce una pérdida de 5 voltios. Entonces, lo que me están pidiendo dice, determina el voltaje útil que llega al dispositivo. El voltaje útil es, si ahí él llega 80 por raíz de 3P, dice que pierde 5. Entonces va a ser eso es lo que llega al inicio, menos los 5 voltios. Ese es mi voltaje útil. Entonces, sí o sí necesitamos encontrar este valor de P que se me está complicando. Ese es el valor de P. Entonces, ¿cómo encontramos P? Copiamos exactamente lo mismo, pero por acá, ese 2 que está como denominador no me conviene, así que todo multiplico por 2. 2 a la izquierda, 2 a la derecha, todo por 2. ¿Con qué intención hacemos que todo sea por 2? Mira, todo esto es el producto de seno y coseno, pero ¿esto de dónde proviene? Proviene de una suma de senos, ¿cierto? Sería entonces el seno de, en este caso, él es A y él es B. Sería el seno de 60 más el coseno de la diferencia. 50 menos 10, 40. Ahí está. Para el siguiente caso, vamos a agrupar convenientemente acá, mira. Eso que está de color verde, también ¿qué cosa es? Es el producto de senos y de dos senos. Entonces, ¿eso de dónde proviene? Proviene de la diferencia de cosenos. ¿Quién es A? Él es A, él es B. ¿Cómo se expresa? Como la diferencia de A menos B. 15 menos 35 sería menos 20. Menos la suma. 15 más 35 sería 50. Pero tú recuerdas cuando es un coseno de un ángulo negativo, no me complico, porque al final va a ser siempre positivo para el coseno y para la secante. Y para el otro caso del menos coseno de 20 sigue siendo lo mismo. Entonces continuamos. En este caso, como se estaba mencionando, mira, el coseno de menos 20 por ángulos negativos siempre es positivo. Por eso me queda coseno de 20. Ahora, todo lo que estoy resaltando de color azul lo voy a utilizar como su corrazón. Voy a trabajar con la corrazón, con ángulos complementarios. Pero mira por acá, ¿quién se puede cancelar? Coseno de 20 positivo, coseno de 20 negativo, se va. Entonces, ¿qué me quedaría? Seno de 60 más seno de 40. En lugar del coseno de 50, te había mencionado que voy a trabajar con su corrazón. Y la corrazón del coseno es el seno. Entonces, al 50, ¿cuánto le falta para que sea 90? 40. Justamente está acá. Ahora, ¿con qué intención lo hago eso? Con la intención que tengo acá seno de 40 y menos seno de 40. Se cancela. Al final, ¿qué te quedaría? El seno de 60 es igual a 2p. Entonces, seno de 60, ¿cuánto vale? Raíz de 3 entre 2. Pero yo necesito p. ¿P cuánto vale? Raíz de 3 entre 4. Ese es el valor de P. Entonces, ya teniendo P, ¿puedo encontrar el voltaje útil? Sí, solamente lo reemplazo acá y se acabó el problema. Entonces, el voltaje útil que llega al dispositivo es 80 por raíz de 3 por P menos 5 voltios. Pero P ya lo encontraste. P vale raíz de 3 entre 4. Reemplazando, ¿cuánto te quedaría el voltaje útil en voltios? Sería de 55 voltios. Por tal motivo, la alternativa correcta de ese problema número 8 vendría a ser el ítem C, el ítem E, 55 voltios. Entonces, la respuesta vendría a ser el ítem número E. ¿Qué hemos utilizado para ese problema 8? Solamente hemos utilizado los anteriores. ¿Te acuerdas que hemos utilizado cuando se expresa de un producto, en este caso de seno por coseno? Esto proviene de qué? De una suma de senos, de A más B por A menos B, más A menos B. En el otro caso, cuando tienes seno por seno, eso proviene de la diferencia del coseno. Vamos por acá poniéndole esto, mira. Del seno de A por el seno de B. Esto proviene del coseno de la diferencia A menos B menos el coseno de la suma. Justamente para acá. Entonces, cuando tienes el producto, es convenientemente llevarlo a la suma. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para que se cancele. Para que se cancele, entonces, ese tipo de entidades nos ayuda a reducir, a eliminar, o en este caso, a eliminar o a reemplazar por ahí. Entonces, con eso sería para el problema número 8. Voy a dejar por acá la diapositiva de las claves de los problemas propuestos de la semana número 5. Si es que no existen consultas, podemos dar por finalizar la clase. Y no estoy predispuesto a escucharlos y a resolver esas dudas. Por acá les dejo la diapositiva de las alternativas, las claves más que todas las propuestas de la semana 5.
A la número 3. Acá tengo consultas. A ver, ahorita lo vamos a ver. Dame un minutito, te lo reviso. La número 3. Ok, en la última parte me están mencionando, vamos por acá. Ya, tu consulta es en la última parte donde acá el valor, ¿por qué sale 200? Sale 200 porque mira, el valor de AN te estaba mencionando, ese valor de AN, ¿cuánto valía? Valía 60. Como yo tengo un triángulo rectángulo, si por acá yo tengo 60 y por acá tengo 80 y necesito esta hipotenusa, yo lo puedo hallar por Pitágoras. Sería x al cuadrado, 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Resolviendo todo ello te da 100. Eso sería por Pitágoras la última parte. Y aparte que te dicen que los dos lados congruentes sería la suma de 100 más 100. Eso sería su consulta, me parece. Ok. Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Algo adicional, si pueden verificar, yo estoy subiendo las diapositivas, siempre en su material les revisen, ahí están también algunas soluciones a los problemas propuestos. Siempre estoy subiendo las diapositivas. Cuídense, buen fin de semana.